¿Qué es XML? XML es el acrónimo de Extensible Markup Language, es decir, un lenguaje de marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. Surgió como un lenguaje de marcado para sustituir a HTML. Ambos lenguajes son herederos de SGML, el lenguaje de marcas estándar para la descripción formal de contenido de documentos. El desarrollo de XML comenzó en 1996 y desde entonces ha tenido un desarrollo exponencial. En realidad, XML surge del campo empresarial, ya que HTML era un lenguaje poco potente para soportar de un modo eficaz y masivo hacer negocios virtuales. Intentando mejorar a HTML, pero tomando como punto de partida al viejo lenguaje SGML y simplificándolo para poder trabajar en la web, se creó XML y solo 2 años después, en febrero de 1998, fue adoptado como una recomendación por el World Wide Consortium, quien lanzó la versión 1.0 de HTML, que tiene su propia especificación basada en XML, la del lenguaje XHTML, que es en realidad un paso intermedio de la migración de HTML hacia XML. El diseño de XML se centra en la simplicidad, la generalidad y la facilidad de uso, por lo tanto se utiliza para varios servicios web. Tanto es así que hay un sistema destinado para ayudar en la definición de lenguajes basados en XML, por ejemplo APIs, el cual ayuda en el procesamiento de datos XML que no deben confundirse con HTML. Diferencias entre el HTML y el XML. El HTML está relacionado con el formato de datos, por eso es un marcado, que tiene el lenguaje para formatear la información a mostrar, mientras que el XML está relacionado con información estructurada que se va a almacenar. La estructura está marcada por la lógica de la propia información. El desarrollo de XML se realiza estrictamente y siempre se ajustará de acuerdo a los estándares desarrollados. El desarrollo de HTML marca la diferencia entre diferentes públicos del mercado, ya que todos quieren ser los mejores e inventar nuevas etiquetas, las cuales se convertirán eventualmente en parte de los estándares. No es factible procesar información con HTML porque se mezcla con el estilo y el marcado de la información formateada. Mientras tanto, en XML la información se puede procesar fácilmente porque todo el contenido se ordena de manera lógica o de manera similar. El formato de la información es el mismo para que los usuarios comprendan bien a través de las hojas de trabajo, estilos y métodos a una cantidad pequeña de procesamiento. Estructura de XML. Aunque a primera vista un documento XML puede parecer similar a HTML, hay una diferencia principal. Un documento XML contiene datos que se autodefinen exclusivamente. Un documento HTML contiene datos mal definidos, mezclados con elementos de formato. En XML se separa el contenido de la presentación de forma total. La estructura general de un documento XML está formada por 2 partes. Prólogo, que puede ser opcional, contiene una secuencia de instrucciones de procesamiento y declaración del tipo de documento. Se puede dividir en 2 partes. Declaración XML establece las versiones de XML, el tipo de codificación y si es un documento autónomo. Declaración de tipo de documento. Establece el tipo de documento que es. Ahora, el cuerpo es el contenido de información del documento, organizado como un árbol único de elementos marcados. El estándar también permite la inclusión opcional de un epílogo al final del documento, que puede contener instrucciones del procesamiento. Esta parte en general se omite dada su poca utilidad, ya que resulta poco intuitivo poner las instrucciones del procesamiento al final. Las instrucciones de procesamiento se utilizan para enviar información a las aplicaciones que van a procesar el documento XML. Las instrucciones de procesamiento pueden aparecer en varios lugares del documento, por ejemplo, entre el prólogo y el cuerpo. Características XML. Como todos sabemos, el estándar XML básicamente trata con un conjunto de reglas que fueron desarrolladas para permitir que grandes cantidades de datos sean procesadas de una manera fácil por computadora y programas que usan los datos.
Es por eso que ha tenido tanto éxito en diversas aplicaciones y servicios que tratan con grandes cantidades de información como base de datos. No cabe duda de que la mejor función de XML radica en su diseño, que desde sus inicios se ha enfocado en el diseño de XML para asegurar su excelente desempeño, simplicidad de implementación y facilidad de uso en los servicios web, así como su absoluto éxito en el caso de logros especialmente en el campo de XML, publicaciones en medios electrónicos a gran escala. Para lograr este objetivo es fundamental que el formato seleccionado sea texto, de modo que tanto las personas como los dispositivos puedan comprender el contenido del documento XML. También brinda soporte para todos los idiomas, lo que sin duda le permite expandirse tan rápido como antes. Sin embargo, XML aporta otras funcionalidades que son tan importantes e interesantes como las anteriores, como permitir la creación de sus propias etiquetas y la posibilidad de asignarles atributos, incluyendo metadatos en el mismo documento, haciéndolo posible. Los motores de búsqueda crean índices de manera más eficiente, lo que simplifica las tareas de los motores de búsqueda en la web, de modo que se puedan mostrar resultados más precisos de esta manera. Otras características de los documentos XML es que tanto la estructura como el diseño están completamente separados. Permite exportar los datos contenidos a otros formatos como por ejemplo HTML, PDF, RTF y otros. Además, una función fundamental es la de poder compartir datos entre diferentes sistemas y plataformas, como por ejemplo páginas web y base de datos. Asimismo, el estándar XML usa reglas de generación de datos concretas con el objetivo de que los documentos puedan ser procesados sin inconvenientes ni problemas de compatibilidad por múltiples sistemas. Otra ventaja del XML es que al ser un estándar que soporta la internacionalización, permite el uso de varios juegos de caracteres, que es la base del concepto de globalización. Finalmente, XML es un estándar abierto, por lo que no tiene ningún tipo de restricción de licencia. Ejemplo. En el ejemplo podemos observar tres líneas clave. La primera es la definición general, la cual nos indica que a continuación viene un documento XML. Las de inicio y las de final son de carácter obligatorio, ya que delimitan la definición. Además, podemos ver la versión, que se establece en 1.0, y nos indica que el intérprete de XML debe de utilizar las normas establecidas en febrero del 98 y asignar a UTF-8 el estándar recomendado, y tener en cuenta que XML debe soportar características internacionales. Por lo tanto, se debe de tratar una interpretación de modo de documento XML, el cual devuelve el valor por defecto, que es UTF-8. La segunda línea es una DTD, muy simple. Consta de la declaración de tipo de documento mediante doctape, seguido por el nombre genérico que va a recibir el objeto, y que se identifica a continuación e indica que solo va a contener un elemento que se denomina mensaje y está compuesto por texto. Finalmente, la cuarta línea contiene información de sí, dentro de dos etiquetas, una de apertura y otra de cierre, con el nombre definido en la segunda línea, y se incluye información propiamente dicha.